Briefing. Buenas tardes, noches para todos los asistentes a la sala virtual de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Hoy jueves 29 de septiembre, en la jornada vespertina, mi coronel Iván González Urán y quien les habla, Luis Alberto Villamarín, vamos a hacer un ejercicio académico respecto a comparar algunas enseñanzas que se pueden derivar para quienes están haciendo antipetrismo o quienes están haciendo las protestas contra el señor Petro, como la ocurrida hace 3 días aquí en la capital de la República y en distintas ciudades del país, 35 ciudades en total, que marcharon contra las medidas del señor Petro. Pero como esto es un fenómeno mundial y lo que se trata es de formar estadistas con visión estratégica y estrategas con visión de estadistas, queremos hacer estas pequeñas reflexiones para luego que mi coronel Alarcón les dé la palabra a ustedes, los asistentes, y hacemos el ejercicio académico completo. Pues mi coronel González, buena tarde, noche, bienvenido a este ejercicio académico. Buenas tardes, mi coronel. Muchas gracias. Vamos a compartir con los asistentes, tanto en presente como en diferido, estos conceptos sobre la situación actual colombiana, especialmente lo relacionado con el presidente Petro. Bueno, mi coronel, pero como queremos hacer un contexto, entonces hemos puesto aquí sobre la palestra que es que hay 3 países en el mundo donde están presentando protestas, unas más intensas que en otras, pero al fin y al cabo contra 3 autócratas. Y comencemos por hablar de Rusia. En Rusia está creciendo una protesta civil. En un solo día hubo 1.300 detenidos y ahí vemos la foto de la policía maltratando a una señora que estaba protestando en contra del reclutamiento que despidió el señor Putin para suplir todas las pérdidas que han sufrido en el frente de combate en la guerra que se derivó de la invasión que hicieron a Ucrania. Y en la parte inferior vemos ya algo más violento, es como a un señor que estaba protestando, lo llevan de una manera aterradora, arrastrándolo y golpeándolo porque tienen que aflojarlo para que no proteste. Al ver estas imágenes de lo que ocurre en Rusia, ¿no le daría a usted algún temor, alguna presunción de que con la mentalidad dictatorial que tiene el señor Petro pudiéramos llegar allá cuando las personas salgan a protestar? Sí, mi coronel, podríamos llegar allá a esas circunstancias, porque solo basta mirar cómo, pues, las protestas precisamente que se hicieron antes de que entregara el gobierno del presidente Duque por la propuesta de la reforma tributaria, pues fueron ellos los que supuestamente fueron rechazados violentamente por el gobierno porque estaban destruyendo propiedad pública y privada. Pero ya habiendo ellos conocidos estos hechos, pero desde el punto de vista de ellos, pues no nos queda duda de que ahora va a ser al contrario, de que deben ellos los que va a ser Petro el que va a aplicar esa misma forma de supuesto rechazo violento contra los que estamos manifestando con su reforma tributaria. Pero aquí me quedaría una duda o una preocupación. Es que pues la Policía Nacional, que es la encargada de hacer esto, está formada con unos estándares de derechos humanos en Colombia y difícilmente veríamos unas imágenes como estas. Sin embargo, lo que me preocupa a mí, y no sé usted cómo la ve, es que el señor Petro habla de que va a formar un ejército, así lo mandó, así lo nombró, un ejército de 100.000 personas integradas por todos los delincuentes que hay en el país y fuera de eso pagándoles 8.000 pesos mensuales. Pero de remate, habla de hacer la paz total con todos los grupos criminales y convertirlos en policías rurales e incorporarlos, ha dicho, a las fuerzas militares y de policía eh, con sus grados o con sus equivalencias, que él se las inventaría. ¿Sería posible entonces que estos bandidos al regresar e incorporarse aquí fueran los que se encargaran de cometer estas acciones o es hilar muy delgadito? Pues también es muy similar esta idea a la que aplicó Chávez en Venezuela para crear sus
sus grupos armados civiles, su guardia armada pretoriana civil, muy violenta, y por supuesto, ni la de Chávez ni la de aquí han sido entrenadas ni tienen una doctrina institucional de manejo moderado, progresivo, técnico y bien capacitado de manejo de las protestas civiles. Entonces, la consecuencia es que eso va a saltar de una vez de la actitud, digamos, pasiva o simplemente presencial de nuestra Policía Nacional, que está bien educada en esos conceptos, a una fuerza brutal que piensa que de todo esto se debe manejar sin moderación, sin ponderación, sin gradualidad, algo extremadamente peligroso. Y además dándoles una jerarquía y unos grados y unas eh, seguridades de que van a ser respaldadas, sea que obren bien o mal, por el gobierno, o sea, por el presidente Petro, que ya estaría entrando entonces en niveles dictatoriales violentos. Sí, ahí quedaría la posibilidad de que cuando se desate eso, entonces convocaría a su primera línea a respaldar la revolución socialista y sería los que ya están legitimados, los que siguen en la delincuencia y la eh, dificultad interna que pondría dentro de la institución. Bueno, entonces nos queda que lo de Rusia es creciente y que podríamos tener situaciones eh, difíciles. Pero pasemos a otro escenario, mi coronel, y es el de Irán. Aquí en Irán se nos está presentando una situación bien compleja. Sabemos que Irán en el año 79 se suben los radicales chiitas al poder y montan una especie de estado terrorista. Y es un estado terrorista hacia el exterior con Hezbollah y la Guardia Revolucionaria y las fuerzas Quds y el apoyo a todas las fuerzas rebeldes chiitas que hay en el Medio Oriente y en el mundo y sobre todo para atacar a Israel y la amenaza latente del uso de armas nucleares. Esta semana anterior, ya va a ser 2 semanas que están en protestas, la policía capturó a una joven porque según ellos iba mal vestida, no tenía bien colocado el velo en la cabeza y estaba permitiendo que le vieran el cabello y eso es provocación para los hombres y eso es una violación a la cultura islámica y la guardia de la moral que tienen allá procedió a capturarla, a maltratarla y la maltrataron de tal manera que en medio de las torturas la joven se les murió. Y ahí fue Troya. Irán ya había tenido una serie de protestas fuertes por un alza de gasolina que hubo, por unas decisiones económicas que afectaron a la población y las mujeres también. Me cayó la señal, está como malo el internet. ¿Me está escuchando, mi coronel? Sí, correcto, ya regresó el sonido y Bueno, la imagen. entonces, tras esas protestas, salieron las mujeres a la calle, se quitaron esos velos, los quemaron, y aquí vemos esta situación tan agresiva y desafiante frente a un régimen tan dictatorial. Las señoras con la cara completamente descubierta y de frente diciéndoles que paren la violencia contra las mujeres, que libertad para la vida de las mujeres y hombres acompañándolas. Entonces, ¿qué hizo el régimen? Hizo algo parecido a lo que hicieron en Afganistán. Sacó a otro grupo de mujeres a la calle y las utilizó para que protestaran, para que todas las demás mujeres usen el velo. Esto pues es sobre todo las que trabajan con el gobierno, las que tienen o sus esposos trabajan con el gobierno y las fuerzan a que actúen así o si no, vendrá la policía de la moral y las castigará. Eso se sobreentiende que es así. Entonces, yendo a lo concreto, ¿usted considera que ante esta protesta masiva del 26 de septiembre habrá posibilidad que el señor Petro utilice este tipo de argucias y programe marchas también y contramarchas en las que supuestamente el pueblo sale a defenderlo? Pues es que Petro está queriendo imitar
con su primera línea y creando esa fuerza que quiere organizar a todas estas revoluciones dictatoriales y agresivas y gobiernos agresivos del mundo, como precisamente la Guardia Moral de Irán o la Guardia Chavista en Venezuela, lo que está haciendo la policía rusa, los guardianes de la revolución en Cuba, y así sucesivamente, los simpatizantes del presidente de Nicaragua. Pero para imitar esa doctrina, esa cultura, esa manera de gobernar, pues tiene que entrar a niveles de violencia. Y no sería raro de que precisamente ahora venga a aducir Petro que necesita de los guardianes de su revolución y pretenda tomar represalias por la protesta pacífica que fue gigantesca, pero al mismo tiempo absolutamente pacífica del 26 de septiembre, que acaba de suceder aquí en Colombia. Son imitaciones postizas, falsas, que no están acordes con la cultura y los deseos del pueblo, ya sea el deseo del pueblo ruso de no ser reclutado, del deseo de Irán, del pueblo, de que no se le imponga una teocracia violenta, terrorista y represiva, y así sucesivamente. O como Chávez reprimió también a las protestas pacíficas en Caracas y en las ciudades de Venezuela. Esas imitaciones no son buenas para nuestra cultura colombiana. Bueno, mi coronel, resulta que si usted profundiza en este tema, en lo que ocurre en Rusia y lo que está ocurriendo en Irán, ambas satrapías, ambas dictaduras, ambas autocracias han sostenido varios puntos muy coincidentes. El primero es que estas protestas no son legítimas ni que son autónomas, sino que son obra del Satán que se llama Estados Unidos, que es Estados Unidos el que está agrediendo y el que está tratando de desestabilizar procesos revolucionarios y procesos de desarrollo autónomos. Es el argumento de ellos. El número dos es que estas personas son manipuladas y que le están haciendo daño a Irán o a Rusia en su respectivo caso. Entonces, que el resto del pueblo tiene la obligación de salir a defender esa revolución y atacarlos. Y en el caso de Irán, si hasta matarlos es legítimo porque son enemigos del orden moral y del orden religioso. Y en tercera medida, manejan un doble estándar de una moralidad incomprensible. Personas que desde los gobiernos violan todos los derechos humanos y fuera de eso aducen en contraste que ellos están defendiendo los derechos humanos y a ese pueblo. ¿Pensaría usted que el señor Petro pudiera recurrir a las mismas estratagemas o ya las está utilizando? Puede Petro utilizar o inventarse cualquier disculpa, ya sea similar a la disculpa rusa por patriotismo, y por eso agrede las protestas que se hacen contra su voluntad o su deseo de reclutar población, o porque se piense que o se invente la disculpa del satanismo religioso, eh, inculpando, digamos, a los Estados Unidos, porque como los Estados Unidos lo están presionando que no hagan proliferación atómica, entonces ellos dicen que es que también los quiere desorganizar el país, desestabilizar el país, o se saquen la disculpa de los derechos humanos aquí en Colombia. Puede sacarla también Petro. Pero eso es un distractor, porque las protestas aquí en Colombia fueron por la reforma tributaria, por la forma de desestabilizar también el orden ya construido, haciéndonos creer que hay que crear una Colombia nueva, recrear la nación desde sus cimientos, en lugar de construir sobre lo construido. Entonces, a un país le queda muy difícil como Colombia que se diga que lo que se ha hecho antes no sirve para nada, cuando por el contrario, todos hemos visto las bondades, así no sean perfectas, con errores, deficiencias,
pero que lo debe utilizar para mejorar, no para demeritar ni depreciar, porque volver a construir una nación desde los cimientos es como casi que tuviéramos que volver a realizar nuestra independencia de hace 200 años. Bueno, mi coronel, y una pregunta clave y directa ahí en este campo. ¿Cree usted o pensaría que como está la situación en este momento, en los tres países, Rusia, Irán y Colombia, los manifestantes seguirán, como decimos en Colombia, para adelante o se detendrán o cada país se desarrollará de distinta manera? Pues un gobernante puede detener momentáneamente las protestas, como lo hizo Chávez, en forma muy violenta en Caracas, pero eso es solamente ocasional, parcial, no es duradero, eso no es un cambio de ideología a largo plazo, porque es que con la fuerza se puede dominar el cuerpo, pero no se domina la mente, la inteligencia, la doctrina, la cultura de ese pueblo no se domina. Los imperios antiguos como los romanos, los egipcios o los griegos podían tener muchos esclavos, pero esos esclavos mentalmente eran libres, pues tan libres es que a Roma le salió la religión cristiana y a los griegos pues la cultura democrática que ellos la crearon y así sucesivamente. Y aunque se alegue mucho de que los egipcios trabajaban para construir las pirámides como una forma de pago de impuestos o con alegría y satisfacción, pues la verdad es que el imperio egipcio se derrumbó. Así de sencillo. Entonces, un dictador no puede dominar el deseo y el parecer y los objetivos mentales y culturales que tiene un pueblo. Eso ha sido un error extremadamente grande de la humanidad y lógicamente de los gobiernos imperiales desde la antigüedad y hasta el presente. Bueno, mi coronel, entonces llegamos al tercer país que es Colombia y pues viene el análisis, lo vamos a hacer con un cuestionario de pregunta directa y respuesta directa. Pero pongámoslos en sintonía. El 26 de septiembre no se habían cumplido todavía 2 meses del gobierno de Petro y salió mucha gente a protestar. Algunos no salieron por temor a que su primera línea fuera agredirlos, pero probablemente una nueva convocatoria va a sacar más gente a la calle y con mayores argumentos. Nos llamó la atención y sigue llamando la atención que fue una manifestación tan espontánea con la cual el pueblo colombiano está diciendo que quiere algo distinto, porque sin que hubiera un líder político que estuviera jalonando esa manifestación, como muchos lo hubieran deseado, realmente es asombroso sacar a más de 35.000 personas en Bogotá a que se manifiesten abiertamente y a que de manera disciplinada y democrática vayan por un recorrido, lleguen al lugar de concentración, expresen su manifestación y se deshagan. Y eso mismo pasó en Medellín y pasó en Cali, Bucaramanga, Cartagena, Barranquilla, Villavicencio, Armenia, Pereira, por nombrar algunas de las 35 ciudades. Y pues el señor Petro y sus personajes que lo secundan inmediatamente entraron a descalificar y a demonizar esta protesta y a decir que antes van a hacer una protesta de ellos o una manifestación de ellos cuando cumple 100 días para demostrar que es una maravilla lo que está haciendo. Entonces nos queda claro que en Colombia está iniciando y que lo que vamos a analizar son una serie de preguntas. Entonces aquí viene el cuestionario con él. Lo primero, ante esas realidades y ya confrontando lo que usted ha analizado de Rusia y de Irán y la tendencia también autócrata de Petro, ¿qué pasaría en el escenario de que él se radicalice y comience a, a sostenerse que sus medidas no se cambian nada y que eso es la solución para el país y que las personas también se vayan radicalizando y continúen saliendo más continuamente a la calle con probabilidad de choques? ¿Qué pasaría ahí? Un gobernante tiene que tener una habilidad y una permeabilidad muy clara de interpretar los mensajes que le da el pueblo. Y una manifestación, por ejemplo, en el caso aquí de Medellín, podríamos decir que si el estadio se llena con 45.000 espectadores, la manifestación fácilmente podía llenar 2 estadios. Entonces ya podemos ver, y que eso suceda
tan solo a 30 días o a un mes de haber iniciado un gobierno. Algo malo y que es necesario que reflexione ese gobernante está haciendo, porque es que en tan corto tiempo, tanta manifestación y, y tan pronta, en tanta cantidad, pues eso no se da con facilidad. No hay líderes políticos muy pocos que sean capaces de reunir tanta gente en tan poco tiempo. De tal manera que eh, si no interpreta y no tiene esa sabiduría, entonces va a tener que radicalizarse. Y al radicalizarse, pues va a generar una confrontación con sus gobernados muy fuerte. Porque naturalmente ellos se radicalizan, eso lo coincidimos. Bueno, mi coronel, pero viene el segundo escenario. Si Petro acude a la maniobra de engaño eh, típica de los políticos, de los dictadores, de inventarse eventos, aparentemente se ve por un lado de invitar a diálogos, ¿será que eh, esa masa le, le come cuento, como decimos en términos colombianos, o al contrario, la masa también se alebresta y van a aparecer ahí sí líderes naturales que van a dirigir esa masa sin una orientación política? ¿Cómo ve usted esa posibilidad? ¿Le escucha a mi coronel? Porque no le escucho. Un gobernante no tiene posibilidad de engañar a tanta gente en tan poco tiempo, en una forma eh, tan convincente. No, ese engaño en algún momento se le descubre. La gente no es boba. De tal manera que no podrá sostener la mentira. Una de las características fundamentales del comunismo y lógicamente de su primo o derivado socialismo es el engaño constante, siempre haciendo elucubraciones de tipo teórico, imaginario y analítico de una felicidad absoluta y eterna para el pueblo. Eso la gente lo sabe perfectamente que no es creíble. Por lo tanto, sí tendrá que recurrir a muchos actos teatrales como el que hizo en Cúcuta, supuestamente es que abriendo la frontera cuando Colombia nunca la cerró, quien la cerró fue el vecino, y dándole pues esa connotación de un acto político de mucha importancia y trascendencia económica, comercial o diplomática o como quiera ser, cuando realmente no era tal. Tanto fue así que ni siquiera la contraparte, su amigo Maduro, asistió, porque sabía correctamente que eso no era de mucha trascendencia, porque simplemente el mismo que la cerró, pues dio la orden de abrirla, es decir, un capricho. Y cuando se hace caprichos, todos son engaños. Nos queda claro y tendería también a radicalizar más el país. Bueno, aquí viene otro, mi coronel. ¿Podría utilizar, además de esas maniobras de engaño, algún otro tipo de distractores paralelos, como autoenfermarse, como sacar un decreto declarando héroes a personas, como hacer inauguración de obras, dar ruedas de prensa, inventarse informes de gobierno? Es decir, cualquier de los distractores en lo que son muy hábiles los políticos corruptos podría también hacerlo. ¿Y qué pasaría si lo hiciera? Pues le puede salir el tiro por la culata como le salió, y como se dice en el refrán popular, con su distractor de su discurso en las Naciones Unidas haciendo el ridículo. En lugar de prestigiar a la nación y de darle realce cultural de nivel mundial, pues lo que hizo fue ser motivo de burlas, ¿sí? Y, y de esa manera irá paulatinamente decayendo su supuesto prestigio político, su reconocimiento social. El pueblo se irá sintiendo engañado, se irá sintiendo desestimulado en darle apoyo e incluso
en la misma ciudad de Cúcuta fue tanto el ridículo que mucha gente salió a protestar y hasta a insultarlo en las calles. De tal manera que no está interpretando los mensajes del pueblo, y crear distractores paralelos es simplemente ir a hacer espectáculos teatrales y tragedias y comedias griegas que no vienen al caso. Perfecto. Entonces vamos para el cuarto. ¿Cree usted, como suponen algunos analistas, que la opción más viable, o sea, la más lógica, la más conveniente es que todas estas personas de partidos tradicionales y la misma izquierda radical den un paso al costado y permitan que surja una fuerza política que no se matricule con esos extremos, ni que diga tampoco que es de centro, porque eso es mentira, sino que asuma unas posiciones claras, claras, respecto al pasado 26 de septiembre de 2022, el pueblo colombiano se manifestó pacífica. Es que se nos metió aquí un diablillo de la tecnología, mi coronel. Debe ser las bodegas de Petro. Se nos metió ahí un diablillo de la tecnología, entonces me tocó cerrar. Entonces vuelvo a abrir y continuamos con el ejercicio porque eh, Correcto. se disparó lo que estaba grabado ahí. No, es... Una disculpa con nuestros asistentes. Entonces, volvíamos al tema, mi coronel. Le estaba preguntando que si es posible que ante esta situación realmente está dado el escenario para que nazca y crezca un partido de oposición. por supuesto, porque es que ahora serán protestas y marchas callejeras, pero paulatinamente se irán conformando ideólogos de un partido. Ahí mismo, dentro de esa misma masa de marchantes, habrán personas con niveles académicos y políticos adecuados, con deseos de expresar sus opiniones, y la gente, en la medida en que ellos se vayan expresando, pues se le van adhiriendo y se va creando el partido, una homogenización de conceptos, de criterios y de doctrinas, que es lo que componen los partidos, y irán identificando líderes. De tal manera que ese es el proceso natural del surgimiento de las ideas eh, partidistas y políticas de una nación. Ahí está el germen. Eh, Por supuesto que esos líderes es de esperarse que orienten esa fuerza y esas masas eh, en la dirección del bien de la nación, y que no utilicen, pues, no inciten a la fuerza y a la violencia, como es lo que ha hecho Petro para llegar a la presidencia, con provocación a la destrucción de bienes públicos y privados y transporte, viviendas, comercio, etcétera. Pues mi coronel, entonces parecería ser que todo como que indica que las cosas van hacia allá, a menos que ocurran hecatombes, como dijo Uribe en su proceso. Ahora, ¿cómo ve usted, ya mirando que la posibilidad es muy amplia de que el señor Petro no vaya a ceder y que utilice todas las estratagemas, que se radicalice, que cada día se vea más la necesidad de que ese partido de oposición que usted acaba de analizar crezca? ¿Cómo ve el escenario para las elecciones del 23? ¿Irá a estar eso asediado por estas protestas o habrá un compás de espera y la gente dirá elecciones y después de elecciones volvemos? ¿Cuál cree usted que es la opción? Si Petro se sigue escalando en su posición de rechazo, de no aceptación de las expresiones de voluntad popular, pues es que es muy probable que no solo vaya a perder las elecciones del 23, sino que si esa fuerza crece demasiado, pues no podemos descartar, perdón, la posibilidad hasta de unas elecciones anticipadas, porque las circunstancias lo obligan. Ya ha pasado en Colombia, eh, en varias oportunidades, donde los mandatarios han tenido que alejarse del poder y dejar encargados, pero muchas veces entonces los encargados
son presionados para elecciones anticipadas. De tal manera que yo veo que eso está en contra de lo que pretende el señor Petro. Qué tristeza, porque Colombia sí no va a despegar y toda empresa con un gerente muy malo o muy bueno o regular necesita una continuidad para poder seguir con los procesos que vienen y así son choques y confrontaciones. Pero allá fue lo que quiso la gente que votó por el señor Petro y estamos enredados. Ahora, la última de las 6 preguntas rápidas. ¿Cuál cree usted que va a ser el rol de la juventud en las manifestaciones venideras? Porque por lo menos en Bogotá no hubo tanta manifestación de juventud, pero sí en Cali y sí en Medellín. ¿Cree usted que la juventud reaccionará y poco a poco se irá uniendo a este tipo de protestas debido a esa tendencia que usted mismo nos explica, que el señor Petro probablemente va a irse radicalizando, va a utilizar maniobras de engaño, va a haber ese sufrimiento de esos líderes naturales que hacen oposición, que las elecciones podrían llegar a un estado de clímax? ¿Cree usted que la juventud que está tan activa en el mundo actuaría o en Colombia miraría para otro lado? Nuestra juventud parece ser una fuerza muy poderosa que está en estado de latencia, de espera, de observación, en actitud pasiva. Y yo creo que debe haber observado la gran cantidad de personas adultas que participaron en estas manifestaciones, como usted mismo lo acaba de dejar en evidencia, para ver qué se piensa o qué piensan los adultos, que normalmente todavía nuestros jóvenes son analíticos de sus padres, de sus abuelos, o preguntan a sus tíos o a las personas de mayor edad cuál es su opinión a sus líderes. Y así como ha sido utilizada en forma violenta para crear destrucción y manifestaciones universitarias, eh, lógicamente mal dirigidas y engañados, ya está conservándose, está entrando en, en condición de analítico de lo que dicen los mayores. Y además, la juventud es una masa muy grande, eh, porque bien sabemos pues que en asuntos políticos pues los muy jóvenes o los niños pues no participan en estos conceptos. Y las personas que están ya muy adultas también por su condición de edad pues tienen que ir bajando su proselitismo político, su actividad política. Entonces, ese rango de juventud es la masa principal que yo creo que en Colombia se está inclinando progresivamente en forma lenta, pero con paso seguro, a la democracia, al orden, a la ley, a la razón y a la justicia. Bueno, mi coronel, pues llegamos al final del ejercicio. Hemos tenido una actividad muy enriquecedora y entonces le agradecemos mucho y esperamos que enseguida mi coronel Alarcón nos ayude con los asistentes. Muchas gracias, mi coronel. Y el mensaje final para la pregunta que van a resolver estos asistentes del día de hoy es: ¿cómo cree usted que evolucionará el señor Petro frente a estas protestas y cómo evolucionarán las protestas? Entonces, su despedida, mi coronel, para que ya mi coronel Alarcón le dé el paso a los asistentes. Pues tengo la certeza de que tendremos unos aportes y unas opiniones muy valiosas respecto a esa pregunta, esa inquietud, que precisamente servirán a esta juventud y a este poder de los jóvenes, porque en los jóvenes está la esperanza de la producción nacional, la economía, lógicamente el crecimiento y la existencia poblacional, porque ellos son los destinados a procrear las próximas generaciones y a sostener las fábricas, la producción agropecuaria, etcétera, etcétera. De tal manera que los consejos que nos den los asistentes a la respuesta a la pregunta serán vitales para esta juventud, lo cual pues enriquece estos programas que a diario hacemos en colaboración y contribución a la paz y al progreso nacional.
Bueno, muchas gracias. Entonces, le repetimos, la pregunta es, con base en las analogías que hicimos de lo que sucede en Rusia, lo que sucede en Irán, lo que está sucediendo en Colombia, ¿cree usted que cuál será el curso de acción del señor Petro y cuál será el curso de acción de la protesta? Bueno, mi colega, muchísimas gracias. Entonces, cerramos aquí y esperamos que todos los asistentes participen.